Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis de Bitcoin donde compararemos el patrón en el que estamos actualmente con un patrón anterior para poder valorar diferentes posibilidades en cuanto a mínimos de este ciclo bajista, y también comentaremos diferentes elementos y noticias que vuelven a apuntar en la misma dirección, hacia una palabra llamada recesión. Así que sin más dilación podemos empezar, y es que durante el día de hoy vamos a tener diferentes elementos que tenemos que tener presentes, como por ejemplo una nueva rueda de prensa de Jerome Powell. Ya habló ayer, hoy vuelve a hablar, y es que la Fed además va a publicar los resultados de los test de estrés de las entidades bancarias. Ahora veremos exactamente qué es. Hemos tenido y estamos teniendo diferentes cumbres de líderes de la Unión Europea, ahora lo veréis en el calendario económico, y luego tenemos diferentes datos macroeconómicos, como por ejemplo boletín económico del BCE, PMIs en Francia, Alemania, Reino Unido y la zona euro, que ahora a continuación veréis que son negativos, y también PMIs en Estados Unidos, ¿vale? Así que vamos a mirar cómo está el tema del calendario económico, ya que como veis estamos teniendo bastantes PMIs todos negativos. Aquí lo estáis viendo, Alemania, Francia, Eurozona, Gran Bretaña, prácticamente todos son negativos, y la verdad que es un dato pues no favorable para la situación actual económica. Si seguimos mirando, pues bueno, veis que ahora mismo en un minuto tenemos cumbre de líderes de la Unión Europea, y posteriormente, ya entrando en la zona más americana, en la sesión americana, pues tendremos peticiones de subsidio por desempleo, lo cual considero que es interesante, sobre todo porque es uno de los temas que más trata la Reserva Federal para ponerse medallas sobre la situación actual de la economía. Habla de un empleo prácticamente completo, habla de que cada vez se está mejorando más, que hay menos desempleo, etcétera, etcétera. Luego, si seguimos bajando, tenemos una comparecencia por parte del Banco Central Europeo a las 16:00, o sea, a las 4 hora española, tenemos comparecencia de Jerome Powell, y finalmente los resultados de la prueba de estrés bancario, ¿vale? Que lo presenta la Fed también a las 22:30, a última hora. Este tipo de noticias, este tipo de informes, fijaros qué es lo que comentan, y dice: publicación de los resultados de las pruebas de estrés del banco a 34 de los mayores bancos estadounidenses. Los detalles incluirán qué bancos aprobaron, cuál suspendieron, las estimaciones de los nuevos requisitos de capital, y si todas las instituciones financieras podrán aumentar los dividendos y continuar con las recompras de acciones. Básicamente un poco un informe de cómo está el sector bancario, ya que, pues como sabéis, el sector bancario pues dirige bastante la situación económica, la situación de crédito, la situación pues en general del país, y pues bueno, se hace un pequeño formulario donde pues se mide el estrés. Se le llama estrés, pues bueno, para ver un poco cómo están de apurados, hablando mal, las instituciones bancarias en Estados Unidos. 34 de los mayores bancos, ¿vale? No son todos, pero bueno, es una cantidad importante. Si seguimos, vemos que China aumenta la presión sobre Bitcoin con un comentario reciente. A ver, comentó la noticia básicamente porque, pues bueno, me parece interesante comentarla, pero no va más allá de eso. O sea, China ya hace muchos meses que no se le echan cuentas de los comentarios que haga sobre Bitcoin, básicamente porque están manipulados a propósito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, primero comenta un poco la historia de China, donde, pues bueno, habla donde inicialmente China surgió como un punto de acceso a Bitcoin al ofrecer plataformas criptográficas más populares, el país registró un mayor volumen de actividad criptográfica, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero de la noche para la mañana lo que pasó es que China vio el grado de descentralización que eso estaba conllevando para el país, el grado de descontrol que eso llevaba para el gobierno controlar al ciudadano, y lo que hizo fue tachar con una X enorme las criptomonedas del país. O sea, las prohibió, llegó a amenazar de cárcel, llegó, bueno, a perseguir a los mineros y a los poseedores de Bitcoin y a los que hicieran intercambios con Bitcoin, ¿no? ¿Por qué? Pues hombre, blanco y en botella leche. China precisamente no es un país que ofrezca demasiada democracia ni demasiada libertad a las personas de a pie, ¿no? Entonces, una criptomoneda, un módulo, un activo como Bitcoin, pues no está aceptado por quien manda. ¿Por qué? Pues porque les quita poder, como a todo el mundo realmente, porque para eso nace Bitcoin, ¿no? También en gran medida. Pero China, si eres un país antidemocrático, pues te molesta más, ¿no? Entiendo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues bueno, han dicho en Economic Daily, un diario de China, que Bitcoin no es más que una cadena de códigos digitales, y han añadido: en el futuro, una vez que la confianza de los inversores se derrumbe o cuando los países soberanos declaren
especular en que Bitcoin es ilegal, volverá a su valor original, que no tiene ningún valor, ¿vale? Bueno, al final, pues es otra. La noticia está aquí, pues bueno, luego contrasta con comentarios de Michael Saylor, que dice que Bitcoin es un bote salvavidas, etcétera, etcétera. Tenemos como la noche y el día, ¿no? Entonces, pues bueno, que sepáis que China sigue dando palos a Bitcoin, o sigue intentando, ya no sé con qué interés, ya no sé bajo qué circunstancias lo comenta. Yo me imagino pues que será un poco para reafirmarse en estos momentos en los que estamos de que su decisión es la correcta, que Bitcoin es un activo pues nefasto, nulo y demás, pero claro, cuando tomas una decisión en base a otra, o sea, o en base a otro argumento, que no estás diciendo que Bitcoin no sirva porque no sirve Bitcoin, sino porque a ti no te gusta Bitcoin por cómo tú diriges el país, ¿no? Entonces, es un sinsentido, y cualquier persona que haga caso o que se deje llevar por esto, pues la verdad que está actuando bajo el criterio de otras personas. Así que, comentado esto, vamos a ir ya a la noticia donde se comenta que el mundo está fragmentado, o también podemos utilizar el sinónimo de roto, ¿no? Que queda mejor para una miniatura. Entonces, se comenta: la fractura del mundo ya estaba en marcha con la aparición de China como actor económico y geopolítico de primer orden, y la postura escéptica de los gobiernos occidentales hacia China. La guerra en Ucrania y las respuestas a la misma están ampliando estas fracturas geopolíticas y podrían acelerar el paso de un mundo unipolar a un mundo bipolar o multipolar, ¿vale? Esto, pues bueno, son diferentes comentarios que van haciendo diferentes expertos de diferentes pues, instituciones, bancos, fondos, etcétera, etcétera, ¿vale? Los expertos ven un elevado riesgo de recesión en los próximos 2 años, lo que refleja un mayor potencial de tumultos geopolíticos, una inflación obstinadamente alta que reduce la renta real disponible de los hogares y la intensa atención de los bancos centrales a la lucha contra la inflación en primer lugar, lo que eleva el riesgo de accidentes financieros, además del fuerte endurecimiento de las condiciones financieras ya observado, ¿vale? O sea, más leña al fuego, en otras palabras. Además, comentan, si llega la próxima recesión, esperamos que las respuestas monetarias, y aquí habla un poquito de cómo se espera que la Fed, el BCE, etcétera, etcétera, actúe dentro de un periodo de recesión. Pues bueno, esperan que las respuestas monetarias y fiscales sean más reservadas y lleguen más tarde que en las últimas recesiones, cuando la inflación no era una preocupación y cuando los niveles de deuda pública y los balances de los bancos centrales eran menos abultados. Todo lo contrario a la situación actual, ¿vale? Al igual que los responsables de la política fiscal aprendieron de la débil recuperación económica que siguió la crisis financiera mundial y respondieron con más fuerza a la recesión pandémica, ¿vale? Es lo que pasó cuando vino la pandemia, después de haber aprendido, como comentan aquí, sobre anteriores recesiones, sobre anteriores momentos, lo que se hizo fue actuar con fuerza, ¿vale? Actuar de manera muy rígida y muy sólida. Respondieron con más fuerza, como comenta, a la recesión pandémica. La elevada inflación actual puede hacer que los responsables de la política económica duden en volver a utilizar esas herramientas, especialmente en Estados Unidos. Sabéis que en Estados Unidos, sobre todo porque ya están metidos en el movimiento de medidas antiinflacionarias, se está ahora pues un poco con la dualidad de, vale, yo tengo que ocuparme de esta inflación que tengo ahora, causada por las medidas de la recesión pandémica, si lo queremos llamar así, o sea, del COVID, pero yo, si actúo de manera demasiado agresiva, lo que voy a hacer es intensificar esa posibilidad de recesión. Y directamente ayer lo que dijo Powell, Jerome Powell, presidente de la Fed, es que no garantiza, de hecho lo ve muy difícil, que las medidas actuales puedan evitar una recesión. Lo dijo literalmente él, no nos lo estamos inventando, no es una opinión, no es nada, es lo que él dijo textualmente, ¿vale? Lo tenéis en el vídeo de ayer. Entonces, habiendo comentado esto, vamos a ir ya directamente. Hoy vamos a hablar de la dominancia, lo tenemos por aquí, y es que, como veis, seguimos en ese intento de pullback, ¿vale? Lo podéis ver de 2 maneras, ya lo estuvimos comentando, ya lo estuvimos analizando, y es en cuanto a, venimos de rechazar este nivel de aquí, lo cual es ok, está bien, es una buena manera de verlo, máximos anteriores, y podemos ir a atacar los niveles de suelo. Pero la realidad es que el precio ha roto diferentes puntos, ha hecho un patrón de freno enorme, lleva semanas formando este patrón de freno, desde mayo, pam, 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 y ruptura, ¿vale? Y el precio pues sigue haciendo mínimos crecientes. Tenemos un mínimo creciente aquí y un máximo creciente aquí y aquí, por lo cual podemos estar dentro de un patrón de impulso, pullback, impulso, y ahora podemos estar en esta fase de aquí. Luego tú contextualizas todo un poco más y metes aquí una resistencia, metes aquí un máximo, no sé qué, vale, lo que tú quieras, pero
El tema es el que es. Además, ya comentamos hace no demasiado que si os fijáis en cómo se mueve la dominancia, muchas veces le cuesta dar esa continuación, ¿vale? No tiene un patrón o un price action tan fino, pues si queréis llamarlo de esa manera, como en una criptomoneda, como un par de Forex, ni mucho menos. Si os fijáis, pese a que, pues en este punto de aquí, 2018 fue todo el último mercado bajista, que por cierto ahora lo compararemos, el precio en muchos puntos le costó. Al precio, la dominancia le costó, ¿veis? Se levanta, cae y en vez de caer y levantarse rápido, fijaros todo este periodo de aquí que comprende, pues bueno, desde abril hasta junio, literalmente 2 meses, ¿vale? 2 meses, 59 días, donde el precio no acaba de dar esa continuación, pese que ya estamos de lleno en un mercado bajista, ¿vale? Pues por lo cual, por ese motivo, no tenemos que esperar a que el precio lo haga tan fino, pam, 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 ¿vale? Fijaros que a lo poco que ha caído ya está prácticamente sobrevendido, aquí lo tenemos clarísimamente marcado, así que vamos a dejar que desarrolle este movimiento, vamos a dejar que pues enseñe las cartas y sobre todo, y el argumento principal, está muy bien hacer hipótesis, como estoy haciendo yo ahora, sobre anteriores movimientos, teniendo en cuenta cómo se mueve el precio y demás, pero lo más importante es entender la naturaleza. ¿En qué sentido? Pues bueno, tenemos un mínimo aquí, otro mínimo aquí, buscamos otro mínimo. ¿Esto qué implica? Que la deadline o la red flag más importante sería ver cómo esto sigue cayendo y no genera un nuevo mínimo creciente, ¿vale? Luego, dentro de generar un mínimo creciente, pues hemos visto, porque así es el comportamiento, que puede hacer algo así y luego continuar, fijaros. Puede estar todo este periodo de aquí acumulando o sin hacer nada hasta finales de julio y luego volver a arrancar. Esto está permitido. Si fuera otro activo te diría, oye, cuidado, ¿vale? Porque no es habitual que se corrija tanto, pero en este caso lo tenemos claro. Así que, habiendo comentado, vamos a pasar a Bitcoin. Y es que, pues bueno, el día de ayer fue un día extraño porque, bueno, extraño, entre comillas extraño. ¿Por qué? Pues bueno, básicamente porque Powell, como comentamos por la mañana, no lo comentamos diciendo que lo iba a decir, sino que lo comentamos diciendo que, poniendo un ejemplo de comportamiento, dijimos, si Powell coge y dice que deja la puerta abierta a 100 puntos básicos para la siguiente subida de tipos de interés, lo más probable es que haya caída, que haya barrida, porque se entiende que el mercado no lo ha descontado. Pues bien, sí que lo descontó, sí que estaba descontado porque Powell lo dijo, y si os fijáis, vamos a poner el gráfico de 15 minutos, por ejemplo, el día de ayer, a ver, perdón, que ahora me he perdido, con 15 minutos es demasiado poco, voy a repetir, vamos a ponerlo y ahora sí, 15 minutos, ¿vale? Vamos a buscar el día de ayer, que era 22 sobre las 15 exactamente. Fijaros que hubo un momento, en este punto de aquí, fue cuando Powell empezó a decir, no, perdonad, aquí no, fue aquí, en estas velas de aquí, ¿vale? No, perdonad, que me estoy liando. Fue en estas velas de aquí, correcto. En toda esta zona de aquí fue cuando Powell dijo, perdonad, que daba la puerta abierta a esa subida, ¿no? ¿Qué pasó? Pues el precio empezó a caer fuerte, pero luego se recuperó. ¿Esto qué indica? Pues indica que el mercado ya lo tenía descontado, ¿vale? Ya tenía descontado ese escenario o esa posibilidad. Entonces, el precio como que hizo un amago de caída, luego subió, luego volvió a caer y acabó el día en rojo, en negativo en general, en bolsa americana, en futuros europeos y pues lógicamente en criptomonedas. Entonces, ¿cuál es la situación? Seguimos metidos en ese intento de pullback, seguimos metidos en un punto de sobreventa, claramente hablando, de no divergencias alcistas en este sentido, de ningún tipo de ruptura y de un volumen bastante bajo. Como veis, seguimos bastante lejos de hipotéticos niveles donde podemos empezar a hablar de pullback. Ahora no podemos empezar a hablar de pullback aún, pero si seguimos subiendo y llegamos a ciertos puntos, por ejemplo 22.142, pues ya estamos llegando a esos niveles, ¿no? Entonces os quería enseñar, quería repetir un poco qué es lo que sucedió en este punto de aquí. Perdonad que justo me ha saltado una notificación, como estaba intentando hacer antes de que me molestaran. Si cogemos todo este ciclo de aquí, incluso podemos coger tanto el mínimo como el máximo, lo vamos a poner un poco grande porque si no, no vamos a ver nada, y lo vamos a poner en la situación actual, ¿vale? Vamos a coger este punto de aquí, lo vamos a equiparar, ¿vale? Un momento, así, ¿no? Ahí estamos, ¿vale? Si os fijáis, ya no quiero entrar en el tema del comportamiento, ya no quiero entrar en el tema de la
similitud, ya que pues tenemos tanto el primer movimiento bajista como un posterior pullback, como luego una gran caída, de la misma manera que lo teníamos en este movimiento de aquí, ¿vale? Tenemos el primer movimiento bajista, luego el pullback y luego la gran caída. Claro, en este sentido podría ser bastante similar, podría ser bastante atractivo, hasta que pues te das cuenta que realmente este movimiento de aquí podía ser este de aquí, y luego, fijaros qué es lo que sucede, este cae y aguanta durante un tiempo aquí. En cambio, en este punto vamos directamente para abajo. ¿Esto qué indica? Pues si nos ponemos aquí y lo comparamos, como veis, en la situación actual, en el mercado bajista actual, tenemos ya un primer movimiento bajista. Tenemos un movimiento que ya rompe con antelación respecto a el anterior movimiento. Como veis, en este punto de aquí el mercado está durante mucho tiempo manteniendo el nivel de los 6.000, si no recuerdo mal. A ver, es esta parte de aquí, exacto, 6.000 y pico. Entre 6.000 y 6.100, esta zona de aquí, para luego generar un nuevo gran brazo bajista previo a la gran continuación, ¿vale? Entonces, la situación actual es distinta. ¿Por qué? Pues porque, como digo, ya hemos roto claramente el mínimo anterior. ¿Esto qué indica? Pues, hombre, te indica que el mercado está cayendo con más agresividad. Claro, el contexto económico no es el mismo. ¿Esto qué nos puede dar a entender? Pues nos puede dar a entender que el miedo generado por el contexto en el que estamos, ¿vale? El contexto en el que nos encontramos, ha hecho a los inversores descontar rápidamente un escenario negativo, ¿vale? Sería una posibilidad. Los inversores están descontando ya un escenario negativo, por eso ha caído con tanta agresividad este movimiento bajista. En 2018, pues bueno, yo recuerdo que en esa época estábamos con problemas entre China, Estados Unidos, etcétera, etcétera, había mucho jaleo, pero no se hablaba de recesión, ni mucho menos. Entonces, el mercado como que fue más lento, fue más tranquilo, primero hizo un pullback, luego una especie de movimiento correctivo, luego rompe, pam, marca este punto de aquí, testea el nivel, luego sigue cayendo, aguanta, cae más. Entonces, en este punto todo fue como más lento. En la situación actual ha ido todo como mucho más rápido, mucho más acelerado. Se empieza a hablar de recesión, o sea, de recesión no, de tipos de interés en este punto de aquí, sobre finales del año pasado. Luego empieza a caer el mercado por diferentes temas, pues también muy relacionados con tipos de interés. Tenemos diferentes puntos, se empieza a hablar de recesión y de que va a ser una recesión mucho peor por toda la guerra entre Rusia y Ucrania. Ya no se discute si va a haber recesión, sino cuándo y en qué porcentaje. O sea, como que se ha descontado una situación mucho peor, mucho más rápido. Y esto ha hecho que, pues fijaros la velocidad de la caída. O sea, ha sido una caída pues de un 62% desde este nivel de máximos de 47.000 en 11 semanas, o sea, en 77 días. Es una barbaridad y es una caída importantísima. ¿Esto qué representa? Pues el miedo enorme que hay detrás del mercado. Si os fijáis, desde los máximos anteriores, desde los máximos históricos, hemos caído o hemos llegado a caer un 74% y actualmente estamos un 70% abajo. Si buscamos el 80% pues bueno, de manual, que suele caer Bitcoin en todos los mercados bajistas, vamos a ponerlo un poquito más exacto. Aquí lo tenemos, un 80, ahí lo tenemos, un 80,01%. ¿Esto en qué situación nos deja? Pues nos deja en una situación de un precio de 13.000, 14.000. Se habla mucho de esta zona, se habla mucho de este precio, porque además también coincide con este punto de aquí de máximos anteriores, ¿vale? Este punto de máximo de aquí, pues coincide exactamente con ese nivel de 80% abajo del precio de Bitcoin. No estoy diciendo que vayamos a replicar exactamente este movimiento de aquí y que el precio vaya a caer nuevamente, etcétera, etcétera, porque realmente casa bastante bien que el precio, pues bueno, esté en esta acumulación y luego pues caiga nuevamente y luego se levanta, ¿no? En este caso sería distinto porque el precio ha caído directamente. Veríamos si ahora acumula para luego una nueva caída y luego levantarse. Pero quiero decir, el patrón, pese a ser similar en muchos sentidos, pese a ser similar en muchos campos, sí que es verdad que es mucho más agresivo. ¿Y esto qué lo causa? Pues la situación en la que nos encontramos. El miedo, la duda, muchos inversores nuevos, una recesión que lleva años que no ocurre, una inflación que lleva 40 años que no vemos, unas medidas que no dan resultados, unas subidas de todo excesivamente elevadas, luz, gas, comida, todo. En general todo, menos las naranjas, que hemos visto que cayeron un 27%. Todo lo demás ha subido a unos niveles increíbles, ¿no? Entonces se genera un contexto de miedo que puede hacer que el precio descuente, o que los inversores, nunca mejor dicho, descuenten una situación muy negativa, y ahora vamos a ver qué es lo que sucede, ¿vale? Así que nada, lo voy a dejar por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.